Hola, muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Se inicia ya nuestra mesa redonda informativa que hoy se referirá a temas como los desafíos de Latinoamérica, refiriéndonos por supuesto a el acontecer que hoy ocupa titulares en todo el mundo. Nos referimos a la decisión soberana de Ecuador de otorgar derecho de asilo a Julian Assange, el fundador de Wikileaks, y las amenazas del Reino Unido de Gran Bretaña de asaltar esa embajada, algo que ha llevado también a numerosas reuniones de los grupos de integración latinoamericanos. Sobre eso estaremos hablando, además de otros que tienen que ver con el proceso electoral venezolano y su trascendencia para toda América Latina. Vamos a tener hoy en el estudio como invitados a Nidia Díaz, analista de temas internacionales, periodista, Elisa Beatriz Ramírez, periodista de Radio Habana, Cuba, que está desde su posición en internet. Tenemos en el estudio a Cristina Escobar Domínguez, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, y como invitado especial al doctor Luis Suárez Salazar, que es analista de temas internacionales y profesor titular del IRRI. Con ellos ya damos comienzo a nuestra mesa redonda de hoy. Hoy en la mesa redonda, en apenas 20 minutos, los ministros acordaron la resolución final, sumando así un respaldo unánime al gobierno de Rafael Correa. Recuerden eso, cómo en la mañana salió el sol para un mundo distinto, cuando una valiente nación latinoamericana se puso de parte de la justicia. La lluvia no fue un obstáculo ni para los miles de simpatizantes del presidente venezolano Hugo Chávez, ni tampoco para el mismo mandatario. Y antes de comenzar con los temas latinoamericanos, Latinoamérica y sus desafíos, les propongo ir a la habitual sección de la noticia del día. Hoy la noticia del día no tiene imágenes de video, pero ocupa titulares ya sobre todo en sitios web de la prensa digital. Tienen que ver con el anuncio de que el nadador estelar estadounidense Michael Phelps, el deportista con más medallas olímpicas de la historia, podría perder las 6 preseas que obtuvo en Londres 2012 si se comprueba que llevó a cabo una campaña publicitaria mientras participaba de la competencia. El pasado 8 de agosto, en varios medios del mundo se difundió una imagen en la que se aprecia a Michael Phelps, ahí están viéndola, ganador de 22 medallas en 4 juegos, metido en una bañera con gafas de nadar y a su lado un bolso de la lujosa marca Louis Vuitton. La norma olímpica prohíbe a deportistas y entrenadores que acudan a los Juegos Olímpicos a hacer publicidad durante su desarrollo de marcas que no sean patrocinadoras de los Juegos Olímpicos. El atleta, a través de su agente Peter Carlisle, negó haber violado la regla 40 del reglamento olímpico y que no autorizó el uso de las fotografías, por lo que se vería exento de cualquier problema legal. Cientos de marcas usan los rostros de los competidores y ellos no están ni enterados. Michael no violó la regla 40, así de simple, ha afirmado Carlisle, quien dejó entrever que la campaña se lanzó oficialmente el 16 de agosto después de finalizados los Juegos, pese a que la imagen se podía encontrar en internet desde varios días antes. Los Juegos Olímpicos de Londres comenzaron oficialmente el 27 de julio y culminaron el 12 de agosto, y la norma olímpica abarca la fecha del 18 de julio al 15 de agosto. Eso es lo que refiere el sitio web Cuba Debate sobre lo que se puede considerar hoy la noticia del día, teniendo en cuenta el sabor olímpico que dejaron sobre esta mesa las semanas anteriores. Phelps podría perder las medallas que ganó en Londres solo por haber salido con una publicidad de la carísima, la costosísima marca de Louis Vuitton. Esta es la noticia del día. Entramos ya en nuestro tema de la mesa de hoy. Antes de comenzar con los análisis de nuestros panelistas invitados, yo propongo que veamos imágenes de lo que fue. Tenemos la idea también de presentar una cronología, pero que quizás sea mejor con las declaraciones que haría en las últimas horas Julian Assange desde un balcón en la legación diplomática de Ecuador en Londres, lo que declaró allí y también lo que declaró su abogado, quien lo representa a su defensor, que es el juez Baltasar Garzón. Vamos con estos materiales y enseguida estamos en la mesa analizando el tema.
La noche del miércoles, después de que se enviara una amenaza a esta embajada, y la policía descendió a este edificio en medio de la noche para vigilar, y ustedes llegaron junto a los ojos del mundo para observar esto. Dentro de esta embajada, en la noche, pude escuchar un equipo de la policía entrar al edificio a través de los accesos de emergencia, pero sabía que habría testigos, y eso fue por ustedes. Si Reino Unido no desestimó la Convención de Viena la otra noche, fue por ustedes, y el mundo estaba observando porque ustedes estaban acá como testigos. Julian Assange agradeció también a los gobiernos de toda América Latina por respaldar su derecho al asilo. Recordó que aún es importante mantenerse en pie de lucha. La próxima vez que alguien les diga que no vale la pena defender los derechos que queremos, recuérdenle su vigilancia en la noche ante la Embajada de Ecuador. Recuerden eso, cómo en la mañana salió el sol para un mundo distinto, cuando una valiente nación latinoamericana se puso de parte de la justicia. Poco antes del discurso de Julian Assange a las afueras de la Embajada de Ecuador en Londres, el abogado Baltasar Garzón anunciaba que se iniciarán acciones legales para reclamar los derechos violentados. El señor Assange ha solicitado prestar declaración para aportar los elementos que son necesarios y demostrar la inconsistencia de esos cargos. Está dispuesto a responder ante la justicia, pero con las garantías mínimas que cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo en un Estado de Derecho tiene. Bueno, estas son digamos que los materiales más interesantes de las últimas horas, las declaraciones de Baltasar Garzón y también de Julian Assange en un balcón de la delegación, que por cierto está en el mismo centro de Londres, Libia. Yo creo que valdría la pena recordar un poquito quién es Assange, por qué Assange escoge la Embajada de Ecuador para refugiarse, las declaraciones que ha hecho en torno a esto y algunos otros asuntos que podrían, digamos que conducir al análisis hoy. Sí, buenas tardes Alden, buenas tardes a tus televidentes y los radiovidentes. Efectivamente, Assange, bueno, como acaba de decir, ese material de la televisión, fue el creador, el fundador de Wikileaks, un importante sitio de internet que en un momento determinado, y ahí es donde reflota la figura de Assange a niveles internacionales, filtró más de 20.000, casi 25.000 cables, sin despachos cablegráficos, la mayoría de los cuales revelaban la injerencia de los Estados Unidos a través de sus embajadas hacia el Departamento de Estado. Es decir, eran informaciones que le enviaban al Departamento de Estado sus embajadas y en las cuales incluso hasta se respetaba a aliados de los Estados Unidos y se ponía en evidencia, por supuesto, el desprecio con que el Departamento de Estado y el gobierno de los Estados Unidos trata no ya a los aliados en este caso, sino también a países o a gobiernos que no siguen, no son afines a la política norteamericana. Esto, por supuesto, esta filtración de esos documentos, pues puso a Assange en el coordinador del gobierno de los Estados Unidos, en el Departamento de Estado, y a partir de ese momento se le puso precio a la cabeza de Assange. Por supuesto, de alguna manera, vino muy bien la construcción, y tenemos que decir la construcción porque hay muchos observadores que ya lo califican así, de un caso de graves delitos sexuales que hubiera o habría cometido Assange sobre las dos mujeres suecas que plantean que aun cuando ellas tuvieron relaciones consensuadas con Assange, este no se protegió y por lo tanto es un delito el que cometió, es un grave delito sexual el que cometió este individuo. Por supuesto, este caso lleva al otro paso, que es la solicitud de Suecia de la extradición de Assange. Por supuesto, en esta tradición hay dos países involucrados, Gran Bretaña, que es donde es detenido Assange después de estar un tiempo que no se sabía dónde estaba, después que participó, es decir, vivió
en una finca en las afueras de Londres que le dio apoyo un amigo, y bueno, él mismo se presentó a la justicia para responder a estas incriminaciones, es decir, nunca negando su disposición a responder por estos cargos de grave delito sexual, responder desde el punto de vista de la justicia sueca y desde el punto de vista del derecho internacional. Por supuesto, en medio de todo esto se fue a la conclusión, no solamente por parte de él, sino por parte de todos sus colaboradores, que esto era un camino para su extradición a Estados Unidos. Estados Unidos considera, el FBI, la Casa Blanca, el Departamento de Estado, que Assange violó secretos de seguridad nacional. Por lo tanto, a partir del 11 de septiembre, todo el mundo sabe que existe una ley patriótica, que existen tribunales militares, incluso tribunales especiales que pueden juzgar a individuos como Assange en el supuesto de que hubiera violado la seguridad nacional norteamericana. Y por supuesto, como que se sabe que el camino final es Estados Unidos, donde podría esperarlo no solamente una condena, si sale bien, de cadena perpetua, pero también pudiera enfrentar la pena capital. Es decir, que estos son los antecedentes que llevan a que él, en un momento determinado, solicite a la Embajada de Ecuador su asilo político en esa alegación diplomática, y lo solicita, y en esto nos remitimos a declaraciones de la propia madre de Assange, que se entrevistó con el presidente Correa y que en declaraciones a la prensa dijo que su hijo... Yo creo que es importante, quizás un minuto nada, un segundo, sí, que es que la justicia británica tampoco los respaldó en su solicitud de protección frente a la demanda de extradición. Es decir, se negó a atender la demanda de Assange. Sí, y ahí la necesidad de él de acudir a otra... Se niega a atenderlo sencillamente porque Gran Bretaña es un aliado incondicional de los Estados Unidos, en la misma medida en que Estados Unidos es incondicional a Gran Bretaña. Recordemos las Malvinas, un tema ahí, que está ahí, fue hace 30 años, pero se mantiene ahí como un punto de fricción de Estados Unidos con su hemisferio, con los países que integran, en los cuales él es firmante de un tratado que tiene que proteger a los países de la región que estén siendo invadidos o agredidos por una potencia extranjera, y sin embargo aquí Estados Unidos apoyó a su aliado de la OTAN. Es decir, que Gran Bretaña no puede hacer otra cosa que seguir los dictados de Estados Unidos en este caso, y Suecia también le quiere dar en bandeja la cabeza de Assange al gobierno de los Estados Unidos. Como te decía, la propia madre de Assange dice, bueno, ¿por qué? Porque en los primeros momentos todo el mundo se preguntó, bueno, ¿y por qué este hombre llega a la Embajada de Ecuador? Es que ella dice que su hijo consideró que el actual gobierno de Ecuador tiene un fuerte mandato de soberanía y que el presidente de Ecuador es un hombre que tiene una valentía suprema para enfrentar cualquier presión por parte de los Estados Unidos, y eso fue lo que guió a su hijo a solicitar allí y no en otro lugar esta solicitud de asilo y mantenerse allí. Por supuesto, este tema de Assange, este tema de la extradición de Assange, una vez más pone sobre el tapete, es decir, la doble moral, la simulación de las grandes potencias, de los grandes centros de poder capitalista en temas de este tipo, de derechos humanos, de derechos civiles y demás, que tanto cacarean y de cual tanto inculpan de que son violados en otros países. Estamos hablando de Gran Bretaña. Recordemos 14 años atrás, cuando Pinochet, el propio hoy ex juez Garzón, Baltasar Garzón, que era juez en España y solicitó a Gran Bretaña, porque allí se encontraba el general Pinochet, el sátrapa Pinochet, que lo extraditara a España para que rindiera, es decir, para incriminarlo por la muerte de varios ciudadanos españoles asesinados, desaparecidos y torturados entre el 73 y el 90. Bueno, pues Gran Bretaña hizo lo imposible para evitar la extradición a España de Pinochet. Por supuesto, el gobierno de José María Aznar tampoco quería
que se extraditara a España a Aznar y por supuesto entonces a Pinochet, y en ese momento el gobierno de Chile tampoco le parecía conveniente juzgar a Pinochet por todos los crímenes de lesa humanidad que cometió a partir de del golpe militar fascista contra el presidente de la Unidad Popular, Salvador Allende. Lo hicieron utilizando un tecnicismo, que era el tecnicismo de que la Constitución británica decía, las leyes británicas decían que un detenido, un preso, un individuo inculpado de algo, en este caso de asesinato de lesa humanidad, si se comprobaba médicamente que tenía, estaba en suficiente lucidez, que no tenía su mente de manera cabal, pues no se le podía extraditar, y después de 500 días de tejes y manejes, Pinochet fue a Chile a morir tranquilamente en su casa, allí. Pero tenemos otro, Estados Unidos, ese es Gran Bretaña. De este caso hay otros en Gran Bretaña, pero bueno, este es el más conocido. Estados Unidos, a cuántos asesinos y criminales de guerra y criminales terroristas confesos no ha recibido desde que en el año 59, el 1 de enero, los primeros sicarios de la tiranía de Batista, Maferrer, Ventura, ¿no? Es decir, una caterva, porque eran... Bueno, qué cosa más de aplaudidora del crimen que la ley de ajuste cubano. Si usted comete un crimen, lo reciben como muerte. Aquí se ha dado. Se ha dado el caso de ese individuo, recuerdo aquel Macías, que asesinó a un compañero en el Mariel y fue recibido en una fragata en aguas internacionales, y casi que le hacen una película porque ese hombre había cometido ese crimen en Cuba. Pero están los asesinos de Orlando Letelier, que estaban en Estados Unidos y ahí se quedaron. Están Gonzalo Sánchez ahí estamos viendo a Macías, de asesinar, fue recibido como un héroe de Estados Unidos. Así mismo. Está el caso de Gonzalo Sánchez de Lozada, el expresidente de Bolivia, que tuvo centenares de muertos cuando la llamada guerra del gas, y sin embargo fue recibido en los Estados Unidos después que el pueblo boliviano lo sacó del poder. Hay infinidad, los golpistas venezolanos, hay muchos casos de este tipo, para no hablar ya del más emblemático, que es Luis Posada Carrillo, Orlando Bosch y otros tantos que han sido terroristas confesos y que han sido amparados y siguen siendo amparados, en el caso de Posada Carrillo, por el gobierno de los Estados Unidos. En este momento, Aline, para finalizar, hay un escenario bastante complicado. Es decir, Gran Bretaña no quiere otorgar el salvoconducto a Assange, que es lo que debiera hacer por las leyes de asilo. Ecuador le exige al gobierno de Gran Bretaña que retire sus amenazas de invadir la delegación, es decir, la sede diplomática británica, y Assange pudiera quedarse en un limbo dentro de la embajada británica ecuatoriana hasta que el gobierno de Gran Bretaña decida o no darle ese salvoconducto. Y por supuesto, también ya lo ha adelantado el canciller británico, ha dicho que las leyes británicas contemplan la eliminación del estatus diplomático a cualquier misión diplomática que considere Gran Bretaña que está yendo contra los intereses de Gran Bretaña, que no es el caso de Ecuador, pero dentro de toda esta doble moral pudiera adelantarse esto como algo de campaña contra el gobierno de Ecuador, y sencillamente retirarle esa condición e incluso romper relaciones diplomáticas con Ecuador, lo cual Assange también seguiría en una situación bastante complicada. Bueno, dice este cable fechado en Bogotá, Ecuador y el Reino, este es la agencia española EFE, Ecuador y el Reino Unido manifestaron por ambas partes su disposición a dialogar para resolver las diferencias por el caso de Julian Assange,
pero el primero, en el caso de Ecuador, condicionó el diálogo a una retirada de las amenazas británicas, como es México, y el segundo reiteró que no cejará en su obligación de extraditarlo a Suecia. Los dos gobiernos se mantienen inamovibles en sus posiciones 5 días después de que Ecuador concediera el asilo al fundador de Wikileaks bajo el argumento de que hay riesgo de que desde Suecia pueda ser llevado a otro país donde su vida correría peligro, una alusión directa a Estados Unidos que el gobierno de esa nación descartó. Y bueno, no creo que haya descartado, todavía faltan esas declaraciones, no lo he visto por ninguna parte. Bajo nuestra legislación, habiendo agotado todas las acciones de apelación, estamos obligados a extraditarlo a Suecia. Es nuestra intención cumplir esa obligación, reiteró el portavoz del primer ministro británico David Cameron en un comunicado. En Suecia, Assange, de 41 años, nacionalidad australiana, es reclamado por denuncia de 2 mujeres que dicen que abusó sexualmente de ellas, una acusación que niega y nada tiene que ver con los miles de documentos oficiales secretos, sobre todo de Estados Unidos, divulgados por Wikileaks. Además de reiterar que no entregará un salvoconducto a Assange para que pueda dejar la embajada ecuatoriana, donde está refugiado desde el 19 de junio, y viajar a Ecuador, el gobierno británico manifestó que continúa empeñado en llegar a una resolución amigable, pero ha reiterado que esa solución, por supuesto, el imperio británico dice que tiene que ser deportar a Assange. Yo les propongo ahora ver lo que ha ocurrido en las últimas horas, el respaldo de los mecanismos de integración de América Latina a la posición soberana de Ecuador en el ALBA, en UNASUR, y lo que podría ocurrir en las próximas horas también en la OEA. Pocas diferencias y un objetivo común, defender la soberanía regional. Esa fue la clave de un encuentro casi exprés de los cancilleres de la UNASUR en Guayaquil para abordar el conflicto entre Ecuador y Reino Unido por el asilo otorgado a Julian Assange. En apenas 20 minutos, los ministros acordaron la resolución final, sumando así un respaldo unánime al gobierno de Rafael Correa. En calidad de organización internacional, lo regional tiene una importancia vital en relación al derecho internacional. Sienta un precedente legítimo e institucional en las democracias globales a fin de no permitir que una legislación de carácter nacional tenga mayor jerarquía jurídica y se interponga una obligación del derecho internacional. La amenaza de Gran Bretaña es un despropósito en toda regla y todas las democracias del mundo deberían rechazarlo unánimemente y sin contemplación. El derecho a asilo es un derecho fundamental y un derecho humano. El primer respaldo oficial había sido otorgado por los cancilleres del ALBA, otro de los organismos multilaterales que integra Ecuador. En este caso, la resolución incluyó una advertencia al Reino Unido sobre las graves consecuencias que podría traer al mundo la violación de tratados internacionales mediante un asalto por la fuerza de la sede ecuatoriana en Londres. El canciller venezolano Nicolás Maduro dijo que en ese sentido ya se barajan posibles ideas, pero que se mantendrán en reserva esperando que prime la sensatez en el gobierno británico. Por su parte, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, encargado de promover las reuniones extraordinarias de sus socios, se mostró muy satisfecho con el respaldo recibido de sus pares y sentenció que la razón no necesita de la fuerza. Aquí se puede usar esta frase muy sencilla que dice: la razón no pide fuerza. Si comparamos las fuerzas de los dos países, las diferencias son atómicas. Si comparamos la razón de los dos países, la razón está con nosotros. Veamos en detalle el contenido de la declaración presentada en Guayaquil en la reunión extraordinaria de los cancilleres de la UNASUR. La solidaridad y respaldo de la UNASUR con el gobierno de la República del Ecuador ante la amenaza de violación del local de su misión diplomática reitera el derecho soberano de los estados de conceder asilo. Condena la amenaza del uso de la fuerza entre los estados, así como reitera la plena vigencia de los principios consagrados en el derecho internacional, el derecho a la soberanía y el fiel cumplimiento de los tratados internacionales. Reafirma el principio fundamental de la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas y oficinas consulares y la obligación de los estados receptores en relación a lo establecido en la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas, en la Convención de Viena de 1963 sobre relaciones consulares. Reafirma el principio de derecho internacional en virtud del cual no puede invocarse el derecho interno para no cumplir una obligación del carácter internacional, como así está reflejado en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969.
Reitera la vigencia de las instituciones del asilo y del refugio para proteger los derechos humanos de las personas que consideran que su vida o integridad física se encuentra amenazada. Y por último, exhorta a las partes a continuar el diálogo y la negociación directa en una procura de una solución mutuamente aceptable con arreglo al derecho internacional. Bueno, ahí tienen ustedes un resumen básico de lo que ocurrió en UNASUR, el fin de semana muy activo en el respaldo latinoamericano a la posición soberana de Ecuador. Se espera que la reunión clave podría ser donde Estados Unidos se sienta obligado a responder algunas preguntas que hacía sobre todo el canciller cubano en la reunión del ALBA. Cristina, quizás podríamos resumir un poco más de lo que han sido las reuniones del ALBA de UNASUR y adelantar qué se espera del debate en la OEA. Sí, buenas tardes a toda la audiencia de la mesa. Efectivamente, ha sido muy cuestionada la respuesta de América Latina a esta controversia entre Ecuador y Reino Unido. Para empezar, la UNASUR el domingo, bueno, para empezar no, porque empezó el ALBA bien firme y rápido y proactiva en darle una respuesta consensuada entre todos los miembros a este conflicto diplomático, y el domingo la UNASUR, los 12 cancilleres de la UNASUR, como decía el trabajo anterior, se reunieron en Guayaquil y solo necesitaron 20 minutos para llegar a un consenso en el que llegaron a un documento donde por supuesto llaman a la solidaridad con Ecuador y condenan la amenaza de uso de la fuerza. Pero quizás uno de los elementos más interesantes de este documento a los que concordaron los 12 cancilleres es precisamente el que está referido a que el Reino Unido no puede invocar una ley territorial por encima de un convenio internacional, y se está refiriendo al hecho de que el convenio de Viena, que es el que regula las relaciones internacionales en materia diplomática, en materia de derecho diplomático y consular, refiere claramente en su artículo 22 que es una violación el hecho de irrumpir en una misión diplomática por encima de la autoridad de un embajador, que es quien decide si eso es posible o no. Luego, Reino Unido está arguyendo que hay una ley británica interna que ellos aprobaron en 1987 que se llama Ley de Recintos Diplomáticos y Consulares, que dice que eso es posible en caso de delitos graves. No obstante, está muy claro, y varios de los especialistas que fueron citados por varios medios de prensa que hemos investigado durante el día, refieren que no es posible que una ley territorial que se pase por encima de los convenios internacionales de los que Reino Unido es signatario, además que usa cuando le conviene para otras cosas, y entonces ahora está diciendo que esta ley ampara la posibilidad de irrumpir en esta misión. Pero bueno, más allá de esto, UNASUR en su declaración lo dice muy claramente, no es posible que Reino Unido invoque una ley territorial para violar un convenio internacional. Por otro lado, el ALBA, como ya decía, en su 9º Consejo Político fue muy cuestionada también la respuesta al advertir las posibles consecuencias que tendría la violación del espacio diplomático de Ecuador. En cuanto a la OEA, bueno, hoy, de acuerdo a un cable de hace muy pocas horas, el Consejo Permanente de la OEA se reunió para decidir qué va a pasar el viernes, que es cuando se supone que se reúnen, tras aceptar una petición de Ecuador que se aprobó el pasado viernes, una resolución en la que Ecuador está proponiendo que el tema se discuta de una manera más seria en la OEA. Entonces hoy se reunieron los representantes para decidir cómo va a ser esa reunión del viernes. Yo diría un poco atrasada esta reunión, teniendo en cuenta que ya el fin de semana las otras dos organizaciones regionales se reunieron, pero ya podemos más o menos prever qué va a pasar con Estados Unidos y Canadá, que son los que normalmente se están oponiendo a esta cuestión. Ellos están diciendo que esto es bilateral. Estados Unidos sobre todo está diciendo que es una cuestión bilateral que no tiene que ser llevada a la OEA. Estados Unidos incluso está diciendo que ellos no van a intervenir en el tema relacionado con el hecho de la amenaza de Reino Unido a irrumpir en la misión diplomática ecuatoriana en Londres, y está diciendo que no va a intervenir, pero que esto no tiene nada que ver con la OEA, que esto es algo que debe ser solucionado entre Ecuador y Reino Unido. Sin embargo, ellos ya tienen un caso montado con Assange, a pesar de que ellos no lo han dicho, ya lo tienen montado, y eso lo dice hasta uno de los testigos en el juicio de Bradley Manning, un agente del Buró Federal de Investigaciones, ya lo ha dicho, que todos los dueños y fundadores de Wikileaks están bajo investigación, y no solo bajo investigación, sino que ya tienen más de 42.000 páginas de investigación con respecto a Assange, lo cual demuestra que ellos sí tienen ya un juicio montado. Eso es por un lado, pero por otro, a nivel diplomático, a nivel multilateral en la OEA, ellos están diciendo que esto no tiene sentido discutirlo en la OEA, habrá que esperar qué va a pasar este viernes. Por lo pronto ya está diciendo, el canciller Ricardo Patiño ha dicho
que la OEA debe pronunciarse, y él lo ha dicho con una lógica muy sensata, diciendo no solo por Ecuador, sino por la propia OEA, porque cómo va a ser que el ALBA y UNASUR ya se hayan pronunciado y sin embargo la OEA no tenga una posición firme en esa reunión del viernes. Es decir, habrá que esperar qué va a pasar a partir sobre todo de la resistencia que está haciendo Estados Unidos y Canadá con respecto al tema. No, yo creo que es muy importante. Lidia decía algo, aquí hay varios países involucrados, no es Gran Bretaña, no se trata solo de Gran Bretaña y de Ecuador, porque de hecho la razón por la cual él pide el asilo político en la Embajada de Ecuador es justamente el riesgo de que lo extraditen a Estados Unidos. Y de ahí el punto clave de la pregunta que hacía el canciller cubano Bruno Rodríguez en la reunión del ALBA: Estados Unidos tiene que responder si realmente va o no a demandar esa extradición, si lo tienen planes o no. Porque al final ese es el tema. Porque no hay respuesta a eso. Ajá. Yo creo que por eso no quieren la reunión de la OEA. Sí, claro, no, ellos no quieren ni siquiera participar y dicen que eso no es ni necesario. Pero yo lo que creo que en cualquier caso, este contexto lo que ha demostrado es la cohesión de América Latina frente a este tipo de peligros. Y además no solo la cohesión a nivel de idea, a nivel comercial, sino también en cuestiones concretas de tipo diplomático, de riesgos de un país miembro de estos dos bloques integradores que ahora en este momento está sufriendo un riesgo desde el punto de vista diplomático, y América Latina ha respondido rápido, firme, contundente y cohesionadamente, sobre todo si tenemos en cuenta los acontecimientos de este fin de semana. Yo creo que es muy importante esto, sobre todo lo que tú decías, el sentido de unidad que no ha sido planteado solo, es decir, la respuesta, la solidaridad o el acompañamiento a Ecuador no ha sido solo de los nuevos gobiernos latinoamericanos que han dado muestras fehacientes de acciones soberanas, sino que del conjunto de América Latina se ha expresado una solidaridad mayoritaria con la posición de Ecuador. Así lo decía en declaraciones hace solo unas horas a Telesur, a la cadena Telesur, Roy Chatterton, que es embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Les propongo verlo. Bueno, nosotros presumimos que el Reino Unido tomará nota, y espero que con gran preocupación, de las resoluciones que ya se han producido en estos días en el ALBA, en UNASUR, y este viernes al nivel de la OEA, la mayoría de la OEA que estamos configurando. Pero yo debería decir que desde el punto de vista político aquí hay algo muy interesante. El ex imperio está enloquecido, porque el imperio está enloquecido, y allí para nuestro asombro Suecia está enloquecida. Un país con una tradición progresista ha pasado a la ultraderecha sin solución de continuidad y está participando en estas maniobras que lo que buscan es matar al mensajero. El mensajero es el señor Assange, pero también hay otro mensajero que ya está en la cárcel sometido a tortura, que es el soldado Bradley Manning, quien cometió el gravísimo pecado de denunciar un crimen contra la humanidad, un crimen de guerra, como fue el acribillamiento de un helicóptero, como si se tratase de un juego de Nintendo, de un grupo de civiles en Irak, incluyendo el fotógrafo de la agencia Reuters. O sea, esto es un asalto contra la libertad de expresión y un asalto contra el principio de inviolabilidad de la sede diplomática, y por supuesto un asalto contra las normas de derechos de asilo internacionales. Y si de trasfondo político hablamos, embajador, usted hizo referencia en una de sus intervenciones al tema de las Malvinas. Después de las Malvinas, o tanto como las Malvinas, sin duda este caso Assange se ha convertido en una especie de punto de honor para América Latina. Con su posición, Reino Unido y sus aliados están intentando dar un mensaje claro a Latinoamérica sobre su visión. Bueno, el mensaje es que están dispuestos a todo. Ya vimos lo que pasó en Libia y ya vimos lo que está pasando en este momento en Siria. Esta gente arregla las cosas a bombazos. Además, hay algo muy interesante en todo esto: la profunda incultura de algunos líderes europeos que contrasta con los grandes liderazgos inteligentes, racionales, aunque no nos hayan gustado, del pasado. Entonces estamos en manos de gente que desconoce las realidades internacionales, que no ha viajado mucho, que por supuesto mucho menos tienen una idea de lo que es la América Latina y de la evolución hacia la izquierda o hacia posiciones progresistas y soberanas que ha hecho
nuestro continente, inclusive en algunos casos hasta países de derecha se suman a los propósitos del resto de los países del continente para defender principios que son muy caros para todos los latinoamericanos. Excelente, como siempre, Roy Chatterton en su análisis de este tema. Yo les propongo ir hasta la posición en internet. Allí Elisa Beatriz nos tiene también el tratamiento del tema, la repercusión que está teniendo, como decía, la más importante sin duda, la noticia que más titulares ocupa hoy en la prensa de todo el mundo. Sí, buenas tardes, noches a toda la audiencia y muchas gracias, Arlene. Efectivamente, como usted decía, acá vamos a comenzar nuestro recorrido por la web por los principales titulares que están acaparando la prensa. Y en este caso, por ejemplo, el portal Cuba Debate está aludiendo a varias aristas del tema Assange. Por ejemplo, la noticia que dice que el intelectual argentino Pérez Esquivel ha anunciado que el temor por la vida de Assange es justificado, y también el tema sobre que, Gran Bretaña insiste en que no dará un salvoconducto a Assange. Para analizar estos dos aspectos, por ejemplo, podemos ver, referirnos a las declaraciones del juez Baltasar Garzón, quien ha considerado ineludible el salvoconducto para Assange en este caso, y una vía lo más expedita posible para salir de la crisis diplomática, como se ha catalogado por varios medios. Por otra parte, el Premio Nobel de Literatura del año 1980 está también diciendo que el temor por la vida de Assange es justificado, y se refiere fundamentalmente, en este caso, Pérez Esquivel, a que Estados Unidos, que es uno de los países que está implicado y ha sido afectado por las revelaciones de Wikileaks, pues ha dicho o se ha manejado en determinado momento que ese país pudiera acusar a Julian Assange a partir de una ley de espionaje que pudiera causarle incluso la muerte. Por otra parte, otros medios británicos y ecuatorianos también están criticando la estrategia de Julian Assange, y quiero que analicen, por ejemplo, en este caso El País está refiriendo a este titular enfocado fundamentalmente en este tipo de prensa que está tratando de ver detrás de una realidad evidente, pues los trasfondos que le convienen a esos grandes consorcios mediáticos que a la postre son los que están más implicados en el caso Assange. En este caso, el titular está refiriéndose a periódicos como The Guardian, periódico inglés, y otros periódicos que han estado implicados en este tema. Por otra parte, está también la prensa ecuatoriana con el diario El Universo, un diario que ha dicho que Correa está buscando beneficiarse con asilo a Assange. Es una de las principales acusaciones que se le hace al presidente ecuatoriano. Pero ¿por qué este diario precisamente está diciendo eso? Pues porque es un diario que ha tenido, recordemos, recientemente una disputa con el presidente Correa, a partir de una columna de opinión pública en la que estaba injuriando al presidente y acusándolo de crímenes contra la humanidad, lo cual por supuesto fue llevado a corte y fue develado que era toda una farsa, y fueron sancionados el director y los editorialistas del periódico. Sin embargo, por una parte, esa prensa de derecha está acusando al gobierno ecuatoriano, pero por otra parte el portal Telesur está dando cuenta de un ataque cibernético que sufrió el sitio web de la televisora Russia Today, y esto nos está dando también una imagen del nivel de censura que está teniendo otro tipo de cobertura sobre el caso Assange que ha dado esta televisora rusa, porque por ejemplo este grupo de hackers que ha atacado ese portal llamado Antileaks, un grupo de hackers que ha reivindicado estos dos ataques que han colapsado ese servidor del portal ruso, pues ellos lo reivindicaron a través de su cuenta en la red social Twitter. Han dicho que pues ellos sí son los responsables de ese ataque, y además, como lo fueron también anteriormente era un ataque al portal Wikileaks que colapsó el servidor durante una semana prácticamente, y esto es no más que una actitud de censura contra la cobertura que se hace al caso Assange por otros medios alternativos que no están ligados a la alta derecha. Por ejemplo, en este caso tenemos esa misma televisora Russia Today, que fue atacada por los piratas cibernéticos, ha publicado este titular que dice: caso Assange, la verdad está de parte de Ecuador.
y está afirmando que los analistas destacan que Ecuador tiene todo el derecho a acudir a los organismos internacionales y defender su soberanía en el caso Assange, refiriéndose fundamentalmente a las amenazas que ha recibido Ecuador por parte del gobierno británico de invadir su territorio soberano en la capital británica. En este caso, pues tengamos en cuenta también que la prensa está atacando a Assange y criticando su estrategia, diciendo que está vinculando un tema de la denuncia por el acoso sexual que se le hace con la libertad de expresión, pero tengamos en cuenta, por ejemplo, el primer aspecto del tema es todos los gobiernos que están implicados en este tema. Está el gobierno de Australia, Suecia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Ecuador. O sea, estamos hablando de un tema y un problema que no es evidentemente una denuncia por acoso sexual, sino que tiene otras implicaciones, y por eso es que están tomando partido organismos internacionales y gobiernos. En este caso, también quería referirme a algunos datos que se han estado mostrando por la web, y es que, por ejemplo, algunos portales alternativos han hecho referencia a que la persona que está acusando a Assange desde Suecia, una mujer que de nombre Anna Arding y es de origen cubano-americano, es de origen cubano, pues ha estado también vinculada a la diplomacia sueca, fue becaria de la embajada sueca en Argentina, y ha estado también vinculada a algunos planes que ha hecho Washington para tratar de quebrantar la revolución cubana. Y bueno, pues precisamente Wikileaks es quien ha vertido información alrededor de estos hechos, y bueno, casualmente esta compañera está vinculada a esa situación. Y finalmente, bueno, pues quiero referirme a también un titular reciente que ha también impactado la prensa digital, y es que la cadena Telesur dio a conocer unas declaraciones de Assange, donde Assange pregunta: ¿se recordará a Estados Unidos que dio asilo a Luis Posada Carriles en su embajada de Sierra Leona? Y hace referencia a una oportunidad en 1997 en que el connotado terrorista Luis Posada Carriles se encontraba por ese país africano en medio de una operación de tráfico de armas, y a raíz de un problema político que hubo en el país, pues solicitó asilo en la embajada estadounidense y fue concedido. Y el artículo también hace alusión a una larga lista de personas que han estado vinculadas a crímenes contra la humanidad, a crímenes terroristas, y que se encuentran actualmente bajo el amparo del gobierno de Estados Unidos. Este es un ejemplo de cuál ha sido la política de Washington con este tipo de personas, y cómo en este caso pues se ha ensañado con un periodista que no ha hecho más que revelar determinadas informaciones que por suerte han llegado a los medios para esclarecer muchos asuntos de importancia para todos. Gracias, Elisa. Y bueno, decía, es importante este comentario que hacía Elisa ahora, una de las revelaciones, recordaba a Iroel Sánchez en su sitio, en su blog, La Pupila Insomne, que casualmente las acusadoras de Assange tienen un expediente de ese que va engordando también Suecia en su política anticubana, que parece muy vinculada. Ha aparecido días recientes, tenemos demasiada información respecto a eso para ignorarla, ¿no? Con algunos que se hacen los suecos y terminan revelados también por la búsqueda de información en Cuba. Luis Suárez estaba mirando y atendiendo atentamente todo lo que se decía al respecto. Yo decía, me gustaría darle entrada a Luis Suárez con un comentario que se ha publicado hoy en la prensa, donde dice la historia de las relaciones América Latina. De repente, fíjate, he perdido este cable, aquí está. Dice que el caso de Julian Assange es el último desencuentro entre Gran Bretaña y América Latina. ¿Será el último o será el penúltimo? Bueno, gracias Arlene. Yo también, los televidentes y los radioescuchas deben tener conciencia de que como venimos a la mesa redonda aquí, aprendemos mucho, o sea, también recibimos información, todos los panelistas, que no siempre está totalmente disponible, ¿no? Por lo tanto, por eso hay que atender todo ese material que ustedes van ofreciendo, ¿no?, a los que están siguiendo la mesa redonda, ya sea por radio y por televisión. Cuando tú me comentaste el último, te dije, ojalá fuera el último, ¿no? Pero realmente el tema es que la palabra último en español tiene como dos significados, ¿no? Tiene un significado como el más reciente y un significado como algo terminal, que no va a volver a ocurrir más, etc.
Si fuera en la acepción de más reciente, evidentemente tendríamos que ponerlo en la posición más reciente, porque ya hace unos meses vivimos los otros conflictos entre Gran Bretaña y América Latina por el tema de las Malvinas, o sea, un tema no olvidado, un tema que está ahí. Se vivió incluso esa actitud arrogante del primer ministro británico cuando simplemente en la reunión del G20 la presidenta Cristina Fernández le fue a entregar un sobre con todas las resoluciones de Naciones Unidas, llamando a una solución política, a un diálogo, etc. Y David Cameron pues, ni se dignó siquiera en recibir. O sea, estamos en presencia, por lo tanto, del más reciente donde encontronazo, conflicto entre algún país latinoamericano y Gran Bretaña, que en ambos casos asumen una actitud soberbia, en ambos casos asumen una actitud arrogante, en ambos casos asumen una actitud amenazante frente a un país de América Latina y el Caribe. En el caso de las Malvinas fue y sigue siendo evidente. Y en el caso de este conflicto con Ecuador, el elemento que utiliza Ecuador para hacer esta fuerte denuncia que estaba haciendo fue una amenaza por escrita hecha por Gran Bretaña de que podía ocupar la embajada de Ecuador. El Foreign Office, que hace sus documentos oficiales para hacer. Entonces, algunos, incluso de los que quieren ser benévolos con la posición británica, dicen que ese fue el único error que cometió Londres. Yo creo que hay muchos más errores. Pero un error muy profundo, ¿no? Pero un error muy profundo, porque en este caso, cuando se amenaza una misión diplomática de un país que está en su terreno, en cualquier territorio nacional, se está amenazando al país, porque una embajada, un recinto consular, según el derecho de las misiones diplomáticas, es parte de su país, es parte de la soberanía nacional del país dignatario de esa embajada, de ese consulado, incluso de la propia residencia del embajador que está en ese país. En este caso fue una amenaza por escrito. No estamos hablando de una mala comprensión de un problema. Después el canciller británico se ha estado desdiciendo para decir que no hay tal amenaza, pero cuando miramos las imágenes del cordón policial que hay en torno a la embajada de Ecuador, de cómo se han ido cerrando calles, controlando los movimientos, etcétera, nos estamos dando cuenta de que hay un cerco alrededor de la embajada de Ecuador en Londres, algo bastante alejado de lo que sería la práctica diplomática. Un segundo tema que es muy importante, y yo creo que tenemos que colocarlo dentro de, o dos temas, vamos a decir, algunos ya se han estado ventilando por las demás panelistas. Un tema primero es el derecho soberano que tiene Ecuador de calificar el asilo político que concede. Es el país al cual se le solicita el asilo quien, según todas las normas del derecho internacional público, el derecho internacional de derechos humanos, el derecho de asilo, de todos los tratados firmados, y son decenas los tratados firmados al respecto, los tratados internacionales, es el que califica si una persona que le solicita asilo político está o no cumple los requerimientos para ser concedido ese asilo político. Y con todo lo que nos hemos estado informando con relación a esto, incluso con un el excelente comunicado que en días pasados emitió el gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, explicando todos los pasos. Con una transparencia. Con una meticulosidad jurídica, política extraordinaria, incluso consultando con el gobierno británico, consultando con el gobierno sueco, consultando con el gobierno de Australia, porque Assange es australiano y ese gobierno simplemente ha desentendido totalmente de un ciudadano de su país, y consultando al gobierno de los Estados Unidos. O sea, esa ha sido una posición de la Cancillería ecuatoriana muy transparente, muy meditada, antes de tomar la decisión de concederle asilo político en Ecuador, porque entre lo que él solicitó y hizo la solicitud 19 de junio y el momento en que el gobierno ecuatoriano toma ya la decisión de declararle un asilado político, la Cancillería ecuatoriana se tomó 2 meses de trabajo
desde mi opinión, muy paciente, muy profesional, muy sustentado en el derecho internacional, muy sustentado, por supuesto, en el derecho interno ecuatoriano, en su constitución, en sus leyes. No una respuesta improvisada. No fue una respuesta. No, porque algunos han tratado de sugerir eso, como decía Elisa, en los medios se está encontrando hoy los que no se atreven abiertamente a oponerse porque es demasiado fuerte al apoyo, digamos, a la decisión ecuatoriana, pero sin embargo tratan de cuestionar el modo en que se hizo, pero como dices tú, ese documento respalda todo. Repito, releyendo el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, todos los argumentos que van dando, tanto los argumentos jurídicos como los argumentos políticos, relativo al derecho internacional público, relativo al derecho interno ecuatoriano, relativo a la práctica internacional y relativo a este caso específico, conducen a ese camino al gobierno ecuatoriano. ¿Y por qué conducen ese camino al gobierno ecuatoriano? Porque el gobierno ecuatoriano afirma que después de todo y de haber mirado todos los elementos, tiene razones suficientes para considerar que efectivamente la integridad física de Assange está en peligro. Está en peligro. No está en peligro por este acontecimiento de las acusaciones sexuales con mucho atisbo de prefabricación, porque es coincidencia que surja después de todo el escándalo de Wikileaks, después de todo lo que sabemos, después de que se le instaura este juicio criminal a Bryden Malin. O sea, hay una secuencia de acontecimientos ahora este elemento que no era nuevo, de esta cubana nacionalizada sueca, también con ciertos vínculos políticos extraños, que ella y una amiga de ella son las que empiezan a hacer las acusaciones. Casualmente. Son casualidades que tienen... Demasiado casuales. O pueden parecer al menos demasiado casuales. Pero ¿en qué Ecuador sustenta el derecho a conceder asilo político? En que cualquiera que sean estos elementos que Ecuador no se ha negado a ventilar con la Fiscalía sueca, porque Ecuador incluso ofreció al fiscal sueco que está siguiendo la causa, que todavía ni siquiera es una investigación, que fuera a su embajada de Londres a extraditar. Y el fiscal sueco, que es el representante del Estado sueco, se negó a tomar esa decisión. Pero ¿se sustenta en qué el tema del temor por la integridad física? Primero, que el gobierno de los Estados Unidos no ha hecho ningún compromiso de que no va a solicitarle. Es lo que yo decía de la pregunta que insistió el canciller cubano. Según el comunicado de Ecuador, la consulta del gobierno de los Estados Unidos de Ecuador no fue respondida con el argumento que ya decía Cristina. No, eso es un asunto bilateral entre Ecuador y el Reino Unido. El asunto no es una ecuación bilateral en el Reino Unido. Usted va a solicitar o no la extradición al gobierno. De ahí que sea clave la reunión de la OEA. Y por eso ellos, ¿tú crees que lo quieren? Yo quisiera que dejáramos la reunión de la OEA para después hacer un comentario con relación a esto. El problema es que cuando se mira lo que le puede pasar a Assange, hay que mirar a los prisioneros torturados en la base naval de Guantánamo, hay que mirar incluso nosotros desde Cuba lo que le ha pasado a nuestros compañeros, a los 5 héroes prisioneros en Estados Unidos, ya juicios amañados, juicios que no tienen absolutamente ningún sustento legal, personas creadas y colocadas en un limbo jurídico durante años, porque simplemente el gobierno de los Estados Unidos considera que agreden, han sido violadores de su sacrosanta seguridad nacional. Entonces, el gobierno ecuatoriano dice y afirma que ha llegado a la convicción de que efectivamente esta persona está corriendo riesgo a su vida, a su integridad física, si fuese extraditado a los Estados Unidos, porque ni los británicos, ni los suecos, ni nadie le ha garantizado al gobierno de Ecuador que no se va a hacer. Y el gobierno de Australia incluso ha declarado públicamente que está preparado para responder una solicitud de extradición de los Estados Unidos. O sea, tenemos eso es lo que se ha ido configurando y es lo que lleva a Ecuador a dar esta respuesta. ¿Y cuál es la respuesta de Gran Bretaña? Antes de que hablemos de la OEA, ¿cuál es la respuesta de Gran Bretaña? No hay salvoconducto. No hay salvoconducto. No aceptamos. Gran Bretaña va a hacer todo lo posible por extraditar a Suecia, lo cual es desconocer el derecho soberano de Ecuador a calificar a Assange como un asilado político y a tenerlo, por lo tanto, dentro de su territorio el tiempo necesario para que se den las negociaciones para que se le conceda el salvoconducto.
para que abandone el territorio británico y se traslade oficialmente al territorio ecuatoriano. O sea, son elementos que yo creo que tenemos que mirarlo a la luz de lo que va a pasar en la OEA, porque ciertamente ha habido una respuesta latinoamericana, como se ha comentado, pero hay países de América Latina y el Caribe que se abstuvieron frente a la demanda ecuatoriana. No pensamos que todos, o sea, una votación de 24, pero hubo gobiernos del Caribe que votaron junto con Estados Unidos que la OEA no tenía injerencia, y otros que asumieron una abstención frente a esa discusión, a pesar de que Ecuador también la planteó con mucha delicadeza diplomática. O sea, aquí lo que se va a discutir en la OEA no es el derecho ecuatoriano a conceder asilo político. Claro que no. Lo que Ecuador llama es a un pronunciamiento internacional que evite que el gobierno de Gran Bretaña vaya a violar el derecho consular y diplomático ecuatoriano con amenazas incluso por escrito como la que ya mencionamos. O sea, una acusación grave. Y frente a eso Estados Unidos vota en contra, Canadá vota en contra. No quieren que haya reunión. No quieren que haya reunión, pero ya la reunión se va a dar. Es decir, ellos no están en contra es decir, no pueden votar en contra de lo que ha hecho Ecuador. Lo que están votando es contra la posibilidad de reunirse, lo que vendría a ratificar que Estados Unidos no quiere ser visto reconociendo, que tendría que reconocer que va a ser, que está insistiendo en la extradición. Bueno, vamos a mirar lo que pasa en la reunión de la OEA del día 24, o sea, finalmente cuál va a ser el asunto, pero la demanda concreta de Ecuador de que desde los organismos latinoamericanos, en este caso la OEA, un organismo hemisférico, salga un pronunciamiento muy claro al Reino Unido de que violar la soberanía ecuatoriana, su misión diplomática y consular en Ecuador es un acto de agresión, es lo que Ecuador ha llevado a la consulta de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Repito, no es el derecho de Ecuador a asilar. Absolutamente, ese derecho no puede ser cuestionado. Es un derecho propio que tiene cualquier país signatario de las convenciones internacionales. Gracias, Luis, y estamos ya entrando junto con este tema en el otro más importante que teníamos para tratar en nuestra mesa de hoy, a propósito de las declaraciones que ha hecho el presidente Hugo Rafael Chávez Frías en las últimas horas. Dijo Chávez que la eventual violación inglesa de la Embajada de Ecuador en Londres, donde se encuentra asilado el fundador de Wikileaks, Julian Assange, tendría respuestas muy contundentes, muy fuertes y muy firmes. ¿Y cuáles serían las respuestas? No las vamos a anunciar, dijo Chávez, pero las estamos preparando. No crean que van a hacer con nosotros lo que antes hicieron. Tendrán respuestas muy fuertes y muy firmes. Lo dijo en una locución televisada y sugirió al gobierno inglés que piensen muy bien, porque se acabaron los tiempos aquellos en que esos viejos y nuevos imperios hacían lo que les daba la gana. Ecuador no está solo. El gobierno de Rafael Correa otorgó la semana pasada, recuerda este cable, el asilo a Assange al considerar la falta de garantías que daba el Reino Unido y Suecia de que el fundador de Wikileaks no sería extraditado a un tercer país donde su vida podría correr peligro. Decía que con este cable donde se dice lo que Chávez estaba expresando en relación con el respaldo de Ecuador, pasamos al otro tema de hoy, el análisis de la trascendencia del proceso electoral vía al 7 de octubre, que según todos los medios de prensa afirman ya está dando una amplia ventaja en intención de voto al presidente Chávez. Les propongo ver las últimas noticias en relación con su trabajo en esta campaña hacia el 7 de octubre. La lluvia no fue un obstáculo ni para los miles de simpatizantes del presidente venezolano Hugo Chávez, ni tampoco para el mismo mandatario. Los ricos no quieren nada con los pobres, y yo, única vez que me veo en esto, primera vez que vengo aquí, porque quiero que siga gobernando nuestro país. San Félix, en Ciudad Guayana, es una zona que históricamente ha dado su voto al oficialismo. Para muchos acá, la batalla es convencer a los indecisos. Hay que decirles que vean más allá de lo que ellos quieren ver. Nosotros estamos completamente seguros que ellos entrarán en razón y comprenderán que día a día ellos también han sido incluidos. Lugar donde la mayoría son trabajadores del hierro y el acero, en donde el jefe de Estado anunció un nuevo eje industrial. Vamos a unir el gran proyecto de la faja petrolífera del Orinoco con el gran proyecto de la faja minero industrial de Guayana en un solo gran proyecto
proyecto de desarrollo. Y un tema que no dejó de lado el presidente Chávez en ese acto electoral fue el del fundador de Wikileaks. Ecuador le otorgó el asilo, sin embargo Inglaterra hasta ahora no lo reconoce. Y han amenazado incluso con ingresar a la embajada del Ecuador en Londres, lo cual sería una flagrante violación a la soberanía de uno de los países del ALBA que nosotros no vamos a tolerar. No vamos a tolerarlo. Eso forma parte de la nueva geopolítica mundial. América Latina se respeta, nuestros pueblos se respetan. Reiteró su confianza en que ganará las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre y tratará, dijo, de hacerlo por lo menos con un 80% de los votos. Y digamos que ese análisis que ya se hace por todos los medios de la garantía de reelección para Chávez sigue siendo muy cuestionado, por supuesto, por los medios de la oligarquía venezolana, que no se dan por vencidos. Un escenario bien intenso que se está viviendo en los medios hoy en Venezuela. Sobre eso tendremos noticias desde la posición de internet con Elisa Beatriz. Sí, muchas gracias. Y en nuestro segundo momento, en este caso, vamos a abordar el panorama electoral en Venezuela y cómo se está reflejando en los distintos medios alternativos y, bueno, otros medios no tan alternativos. Pues en este caso, la agencia Prensa Latina está, su primer titular dice, otra encuesta reafirma la ventaja de Chávez para los comicios. Y fíjense cómo comienza el titular, otra encuesta, o sea, es otra encuesta más, porque son muchos ya los estudios de opinión que están otorgando a Chávez una gran ventaja por sobre su principal candidato opositor, que es Enrique Capriles Radonsky. En este caso, por ejemplo, esta encuesta de este fin de semana está ubicando a Chávez alrededor de 27 puntos porcentuales por encima de Capriles y fue una encuesta realizada alrededor del 77% de las personas que están inscritas en el registro electoral, por lo que es una encuesta bastante fidedigna y que nos da este resultado. Por supuesto, a partir de esta realidad inminente, Capriles, otro titular del diario El Universal, nos dice que Capriles está a la caza contrarreloj de votantes por las calles de Venezuela. Es algo muy interesante lo que cita este artículo, pues dice que Capriles es capaz de recorrer incluso de 5 a 11 poblados por día. Y estos poblados pueden estar situados en muchas ocasiones en estados diferentes. O sea, esto está dando cuenta de cuánta desesperación y cómo él realmente está consciente de que Chávez lo está aventajando, y por eso está haciendo pues toda este maratón por el país. El portal Univisión Noticias, un portal norteamericano bastante derechista, nos está diciendo que la encuesta reporta empate entre Chávez y Capriles en Venezuela. Ellos están tratando de visualizar un empate técnico de encuestas entre ambos contendientes. Sin embargo, fíjense que en este caso solo hacen alusión a una encuestadora del país, la encuestadora Varianzas. O sea, solo hacen alusión a una encuestadora que dio empate técnico cuando realmente existen muchas encuestadoras en el país y lo que se valora es la mayoría de las encuestadoras y los resultados que dan. Pero en este portal no se queda solamente aquí, tiene un tratamiento de la información bastante tendencioso. Por ejemplo, fíjense cómo ellos están visualizando varias imágenes de Capriles, o sea, están cubriendo las elecciones en Venezuela, pero solamente están reseñando imágenes, videos y noticias relacionadas con Capriles. Ahí en pantalla vemos solamente imágenes de Capriles, ni una de Chávez, solamente un lado de esa situación, por lo tanto está mostrando su abierta posición. Y para colmo, han también lanzado un foro en el cual los cibernautas pueden participar y dar su criterio acerca de quién creen que ganarán para las elecciones del próximo 7 de octubre. Vemos en pantalla la imagen, al centro de la imagen tenemos a Capriles con los brazos levantados en señal de victoria y rodeados de indígenas, que son por supuesto la población que necesita ganar, porque es la población que está al lado de Chávez y que apoya pues todo el programa bolivariano. En este caso están haciendo la pregunta, ¿quién cree que gane los comicios por la presidencia de Venezuela? Y ponen a Capriles con los brazos alzados. Es una respuesta inducida bastante obvia y manipuladora. Por otra parte, el portal Noticias 24 de Venezuela está reseñando unas declaraciones de Jorge Rodríguez, quien es el jefe de la campaña del Comando Carabobo, que está al frente de la campaña
campaña electoral de Chávez, y Jorge Rodríguez ha dicho que todas las encuestadoras serias le dan al presidente una ventaja de entre 15 y 22 puntos porcentuales, que es realmente la realidad en Venezuela. Él está también asegurando que no existe una real guerra de encuestas en el país, que es como quiere hacer ver la derecha, por ejemplo, con este titular de La Voz de América que dice: Venezuela, ¿quién cree en las encuestas? ¿Por qué dicen Venezuela, quién cree en las encuestas? Porque no les convienen los resultados de las encuestas. Por ejemplo, el bajante dice que un sondeo indica que Chávez aventajaría a Capriles por 18 puntos. Pero otros estudios sitúan al candidato de oposición 4 puntos por sobre el presidente. Fíjense qué gran diferencia entre los 18 puntos que pudiera tener Chávez por encima de Capriles y los 4 puntos que pudiera tener Capriles por encima de Chávez. Hay una gran distancia ahí que es bastante visible. También en ese recorrido que está haciendo Capriles por el país, la Agencia Venezolana de Noticias nos está reseñando que él está prometiendo ganar con un 60% de votos y bueno, por supuesto enfatiza aún cuando las encuestas lo dan como perdedor. Estas declaraciones son muy interesantes porque Capriles las hizo en el municipio Simón Bolívar, donde él también ha ejercido como gobernador, y entonces allí también prometió que durante su programa de gobierno iba a crear empleos y fuentes generadoras de empleos en ese lugar. Sin embargo, durante su administración, o sea, su gobernación de ese lugar, no ha sido posible que resuelva ese problema, como sí lo han hecho muchos programas del gobierno bolivariano del presidente Hugo Chávez. Y para concluir, me quiero referir a una noticia que también ha estado pululando por las redes en los últimos días, y son las declaraciones del expresidente colombiano Álvaro Uribe, que ha dicho que ha revelado sus intenciones de haber podido invadir a Venezuela en una operación militar. Estas declaraciones fueron apoyadas por la derecha venezolana, que ha estado bien vinculada a Uribe, algo muy curioso porque Capriles se ha mostrado reticente en cuanto a secundar esas declaraciones de Uribe, que además están afectando la integridad y la soberanía, la imagen de Venezuela, pero sí, por ejemplo, su jefe de campaña y también personas que son de la Mesa de Unidad Democrática que él representa, sí han estado muy vinculados a Uribe, e incluso han tenido reuniones en la frontera, y sí se han estado relacionando con esta figura. Estos son los principales titulares que traigo en cuanto a la situación electoral en Venezuela por el momento. Gracias, Elisa. Y bueno, como que tiene mucho que ver lo que voy a preguntarle a Rubí ahora con Elisa, voy directamente a ella, porque era previsible, lo digo aquí en una mesa redonda, Raúl Garcés, recuerdo que decía, bueno, con las encuestas lo mismo la van a usar porque cuando se den cuenta de que benefician demasiado a Chávez, tratarán entonces de manipularla, pero evidentemente la intensidad que siempre ha tenido la pelea, la batalla mediática entre las dos fuerzas que contienen, de un lado la nueva Venezuela y del otro lado la oligarquía en retroceso, tienen que tener hoy su mayor expresión en los medios media. Sí, por supuesto. Ya estamos todos los que hemos seguido el tema de Venezuela desde que asumió el poder en ese país el presidente Hugo Chávez, estamos acostumbrados a esto, es decir, a la manipulación de los grandes medios privados en Venezuela respecto a toda la obra de gobierno y a toda la gestión, particularmente del presidente Hugo Chávez, lo cual se exacerba en épocas de campañas electorales, sobre todo en las presidenciales y en las regionales. Indiscutiblemente es obvio que todas las encuestas dan al presidente Chávez por encima, muy por encima del candidato de la oposición, que es un candidato, Enrique Capriles Radón, que se quiere presentar como la cara nueva, como el muchacho bueno, como el individuo que va a resolver con el petróleo nada menos, va a resolver los problemas sociales de ese país, como si precisamente no fuera la buena gestión en la industria petrolera la que ha posibilitado la propagación de todas las obras y todas las misiones sociales en ese país, que han revertido aquella polarización de ricos y pobres que existía en ese país y ha avanzado, se ha reducido la extrema pobreza e incluso la pobreza en estos años del gobierno de la Revolución Bolivariana. En el propio Consejo Nacional Electoral, que también es descalificado por la oposición
por supuesto, porque siempre descalifican, aun cuando han tenido delegados dentro, es decir, secretarios dentro del Consejo que responden a la oposición, siempre han planteado que el Consejo Nacional Electoral pues sencillamente va a asumir un fraude que viene de la mano del gobierno. Pero incluso el Consejo Nacional Electoral acaba de decir que hay una desproporción en cuanto a la publicidad de la campaña electoral del candidato Hugo Chávez y del candidato Enrique Capriles, y que los medios privados tienen más tiempo, le dan más tiempo a la oposición que al candidato de la Revolución Bolivariana. Perdón, tenemos que recordar que en Venezuela hay 111 televisoras, de las cuales 61 son totalmente privadas y todas adversas al proceso bolivariano. Bueno, pues esas emisoras sencillamente son las que crean las matrices de opinión, porque se ha dicho en esta mesa muchas veces, precisamente los medios de comunicación en Venezuela son los verdaderos partidos políticos que hoy lideran y que hoy le trazan la estrategia a esa oposición dividida, diezmada, una oposición que no puede quitarse de encima el fardo de ser la heredera de aquellos partidos tradicionales del punto fijo, y hoy Enrique Capriles Radón, que no es otra cosa que un hombre del punto fijo, un representante de Adecos y Copellanos, un hombre representante de la oligarquía, que por más que se disfrace con eufemismo, porque lo que están haciendo es la utilización de eufemismo en el mensaje comunicacional, como por ejemplo ya no se refiere a Hugo Chávez, no lo mencionan, hablan del presidente saliente, para así creando una matriz de opinión de que ya ese hombre se va, de que el que viene es el candidato del triunfo, el nuevo candidato y demás. Es decir, que esto no es nuevo, pero que es muy difícil revertir para esa oposición que no tiene nada que ofrecer, que montarse en la propia campaña de la Revolución Bolivariana para ganar adeptos que siguen estando en la faja de los 4 o 5 millones que nunca ha tenido el presidente Chávez, porque es la clase media alta, la oligarquía y algunos sectores muy marginados que son sufragados, pagados por esas clases medias y eso oligarquía. No, y también sectores que a veces no le dan la debida importancia a lo que significa la reelección de Chávez, lo que significa la continuidad del poder que los beneficiaría ellos mismos. Mientras tú hablabas, estábamos viendo imágenes en vivo de una inauguración que está haciendo Chávez ahora mismo en el estado Bolívar, la central hidroeléctrica Francisco de Miranda, y tú hablabas, Nidia, de esa posición que ahí están las imágenes, estamos viendo a Chávez en este minuto en vivo, decía en esa inauguración, pero que comentaban lo que es la creación, es decir, con estos lenguajes, con esos eufemismos, que a veces ni siquiera son eufemismos, son demasiado directos, porque decir presidente saliente permanentemente es mandar un mensaje constante. Yo creo que la otra parte es el empeño en crear una personalidad política en un hombre que realmente no tiene los méritos para contender con el presidente Chávez, con un hombre de la altura de Chávez. Yo creo que Cristina puede hablarnos un poquito de eso, de cómo se fabrica un... Y además, perdóneme, que tiene un pasado violento al lado del golpismo, al lado del fascismo, y que hay que recordar, él no es un niño bueno, esa carita de buena, él no la tiene que volver a poner las imágenes de abril del 2002. Debe ser de los seguidores, trató de meterse dentro de la embajada cubana para acabar. Debe ser de los admiradores de Gran Bretaña con su decisión de asaltar la embajada ecuatoriana, porque él asaltó la embajada, no asaltó la embajada de asaltarla, Cuba no lo permitió. Cristina. No, el apoyo indiscutible que tiene Chávez se ve más claramente cuando uno ve lo desesperado que está la oposición, y Capriles sobre todo, que ha dicho que estos resultados de las encuestas son disparates, así lo ha nombrado, sobre todo las que tienen que ver con darle una ventaja al presidente Chávez de un promedio de 20 puntos. Y es que el presidente Chávez, a pesar de 13 años de mandato, del desgaste normal político que tiene más de una década en el poder, continúa a la cabeza, tiene un nivel de apoyo
indiscutible, y entonces la oposición y la construcción de la campaña de Capriles Radón, que está haciéndolo todo, incluso construyendo, como ya tú decías, a un líder que no existe. De hecho, han incluso intentado encontrar una relación genealógica entre Capriles y Bolívar, como si de alguna manera fuesen familia, para relacionar una imagen. Es decir, hasta esos límites están llegando con tal de construir un líder en Capriles. Y los medios también construyen muy bien la realidad. Es decir, cuando una cosa se dice muchas veces, pues parece que está siendo cierta y las tendencias pueden acompañarlas a veces. ¿Y qué están diciendo los medios? Que las encuestas mienten, que la campaña de Capriles es ascendente, que indiscutiblemente Capriles está marcándole la agenda a Chávez, lo cual es un sinsentido si tenemos en cuenta que más bien es al revés. Capriles lo que intenta es repetir, es adjudicarse como proyectos las cosas que Chávez ya viene haciendo en 13 años de mandato, con todo lo que tiene que ver con las misiones sociales, con la reducción de la pobreza, de la violencia, la atención de salud. Es decir, Capriles, los medios dicen, Capriles marca agenda, cuando realmente es al revés, y es lo que baja la saga de lo que va diciendo Chávez. Y además está lo que ya mencionaba Nidia sobre el favoritismo supuesto que ellos dicen que Chávez tiene en los medios, lo cual es una mentira si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en Venevisión y Televen, que son dos medios privados muy importantes en Venezuela, le dedican mucho más tiempo a Capriles, pero quizás eso no es lo más importante. Lo más importante es que un minuto en cualquiera de estas dos televisoras tiene un 60% de audiencia, lo cual demuestra que además de que tiene más tiempo Capriles que Chávez en estas televisoras privadas, me refiero a propaganda política, a campaña política, además tienen un mayor número de audiencia. Sí, la audiencia sobre todo garantizada con las telenovelas y el mundo de decir, desde el punto de vista del entretenimiento son televisoras que aglutinan a una gran audiencia. Y entonces esta idea de que Chávez tiene un favoritismo por ser el presidente es relativo si le damos a las cifras concretas. Además, estas son cifras que están dando el Consejo Nacional Electoral de acuerdo a las 2 primeras semanas de campaña. Además, la realidad concreta es que Capriles, desde el punto de vista del programa, es bastante vacío. Es decir, el discurso es bastante vacío, está lleno de lugares comunes. Es un hombre que está tratando de construir cercano a los sectores de menores ingresos, un hombre sencillo, como ya mencionaba Nidia, un hombre sencillo, pacífico, que lo que está es en pos de lo pacífico y el consenso y el progreso, cuando intentando sobre todo olvidar todo lo que tiene que ver con su pasado, relacionado por ejemplo con los incidentes de violencia en el 2002, o el hecho de que es una figura prominente de la oligarquía venezolana, que es un sector relacionado ya por esta Venezuela naciente, revolucionaria, que tiene un nivel de conciencia política mayor, que relaciona la oligarquía con todo lo que tiene que ver con la no democracia, con la falta de derechos, con la pobreza, con la inequidad social. Este hombre es una figura prominente de la oligarquía y es además un hombre que no tuvo ninguna posición activa frente a, por ejemplo, el hecho de la injerencia de Estados Unidos en Venezuela histórica anterior al mandato del presidente Chávez, o al hecho de que la franja del Orinoco pertenecía a transnacionales que apenas pagaban impuestos. Estas eran realidades que Capriles como político vivió y sin embargo no hizo nada. Y entonces, por ejemplo, con el caso del ingreso de Venezuela a Mercosur, perdió la oportunidad de dar una opinión sobre esto, algo que sería un sinsentido incluso desde el punto de vista económico, porque favorece tanto a los empresarios venezolanos como al gobierno venezolano, incluso más allá de la integración que representa, porque sería un sentido no querer que Venezuela mejore las relaciones económicas con dos potencias económicas como son Brasil y Argentina. Él perdió la oportunidad de dar una opinión sobre esto y se mantuvo callado, dejando a los empresarios venezolanos a ser críticos acérrimos a la integración latinoamericana. Pero el hecho es que, independientemente de que Chávez va a la cabeza, que las encuestas lo muestran y el apoyo en la calle lo veíamos en las imágenes anteriores, no se puede simplificar la política. Capriles está siendo construido como un líder por estos medios y esto todavía implica que no se puede ir a triunfalismo, sino que hay que seguir todo lo que está pasando para que, como parece que va a pasar, sin duda sea el presidente Chávez quien vuelva a ser reelegido el 7 de octubre. Un acontecimiento que, como decía Arana Jaronian, un importante analista, periodista, intelectual de origen uruguayo que reside en Venezuela, decía un hecho que tiene un significado mucho más allá de Venezuela. La reelección de Chávez significa mucho para América Latina, y yo te veía atentamente cuando Cristina decía lo que han pretendido algunos de equiparar a Capriles Radón, que la oligarquía venezolana, tratando de aproximarse a la figura de Simón Bolívar, solo hay que no conocer de historia para intentarlo, ¿no? Bueno, eso es uno de los tantos ridículos, ¿no?, que a veces ha hecho toda esta campaña de Capriles, como esta permanente recurrencia, ¿no?, a la palabra progreso, es una muletilla, progreso, y como bien le recordó un
intelectual venezolano, le dicen ¿qué progreso está pensando? En la Alianza para el Progreso, ¿no? Está pensando en aquel plan contrainsurgente implementado por la administración Kennedy. Que Che Guevara llamó como es la Alianza para la letrina, ¿te acuerdas? La letrina, o sea, ¿de qué progreso habla Capriles? Fue la pregunta, además, que se le han formulado y él no ha sido capaz de responder. ¿A qué progreso te refieres? Porque a veces la palabra progreso, incluso yo creo que abusamos de ella, ¿no? Cuando hablamos de progresista, a veces se nos olvida de que los positivistas en América Latina, que cometieron los grandes crímenes contra los pueblos originarios, lo hicieron en nombre del orden y el progreso. Civilización contra barbarie. Civilización contra barbarie. Entonces, la palabra progreso es una palabra, como todas, que a veces hay que definirla bien. Ahora, cuando yo escuchaba a Cristina, antes de responder tu pregunta, también, yo la impresión que tengo es que todo esto que se está construyendo de un supuesto empate técnico, de todo eso, al final tiene un propósito político que es descalificar el resultado de las elecciones. Y de ahí pudieran desprenderse otras acciones por parte de la derecha, sobre todo de los sectores más recalcitrantes, que, como bien se ha alertado en Venezuela, tenemos que estar atentos y tenemos que estarlo observando. Aunque a veces uno diga, no parece ser el escenario más probable. Correcto, pero de todas maneras hay que estar atento a eso. A mí me gustó mucho que Cristina utilizara la palabra sin triunfalismo, porque a veces también esa sensación de que todo está ganado, de que va a ser una victoria, a veces incluso pienso yo que cifras exageradas, cuál puede ser la victoria, el volumen de la victoria de Chávez puede llevar a movilizar a mucha gente, a decir, bueno, si ya está ganado, ¿para qué vamos a seguir en esta pelea? ¿Para qué vamos a votar? ¿Para qué vamos a...? Entonces creo que eso. Ahora, lo que tú preguntabas exactamente, lo que tiene que ver con América Latina y la implicación de las elecciones en Venezuela. Yo creo que no hay que hablar excesivamente alrededor de esto, porque simplemente lo que tenemos que pensar a la hora de mirar eso es el papel que ha jugado la revolución bolivariana desde 1998, desde 1999 hasta la actualidad, en impulsar, en estar al lado, en solidarizarse, en expresar de diferentes maneras su solidaridad con los pueblos de América Latina y el Caribe. Y el Caribe, correcto, incluyó el Caribe, jamás se me olvidó el Caribe. Y además el papel que ha desempeñado la revolución bolivariana en el impulso de ese sueño de unidad latinoamericana, caribeña, recuperada por supuesto, sí, con toda razón, desde lo más profundo del pensamiento de Simón Bolívar. Por lo tanto, y esto lo he compartido con los colegas venezolanos cada vez que me invitan por ahí, con otros lugares, tenemos que mirar que hoy esas elecciones en Venezuela, las elecciones que se van a dar el 7 de octubre, son un campo de batalla. Es como una especie de trinchera dentro de las muchas batallas que se están dando en América Latina y el Caribe en la actualidad, la que ya vimos de la soberanía de Ecuador, esto que va a ocurrir, las campañas y las batallas que se han tenido que dar en Bolivia y que se van a tener que seguir dando en Bolivia frente a las agresiones de que es objeto del gobierno de Evo Morales. Vamos a tener incluso que enfrentarnos dentro de pocos meses, no mucho, a la elección presidencial en Ecuador, en febrero del 2013, donde ahí se va a dar otra batalla, pero ahora la más inmediata, desde el punto de vista político-electoral que tenemos enfrente, son las elecciones presidenciales de Venezuela, con toda la significación que va a tener para el continente en su conjunto. Lo digo simplemente, pensemos un segundo en una hipótesis, en el escenario que nos parece menos probable, que se produzca una derrota político-electoral de Chávez en Venezuela. Pensemos un segundo, ¿qué sería de Venezuela? En el supuesto legado. En el supuesto legado. ¿Qué sería de Venezuela? ¿Qué sería de todo del resto del continente? O sea, ¿cuáles implicaciones eso tendría para todo este entramado de unidad latinoamericana, caribeña, para el ALBA? ¿Qué significado tendría para UNASUR? ¿Qué significado tendría incluso para otros proyectos que se han venido impulsando en la relación entre Venezuela y el Caribe, como Petrocaribe, el Fondo ALBA Caribe? ¿Qué implicación pudiera tener precisamente para la paz? Este territorio de paz que hemos preservado, que se ha venido construyendo, hasta dónde una situación conflictiva que se pudiera generar en Venezuela efectivamente podría abrir paso a declaraciones o intenciones como
sectores que representa Uribe de aprovechar la ocasión para emprender agresiones paramilitares o eventualmente de ciertos sectores contra Venezuela. O sea, todo eso creo que tenemos que mirarlo, ponerlo en una balanza con toda serenidad, pero también con todo ardor, como a mí me gusta decir, con la cabeza fría pero con el corazón caliente, para aquilatar el significado de lo que está y lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en Venezuela el 7 de octubre e inmediatamente después del 7 de octubre, porque la batalla va a continuar allí. No pensemos la revolución vuelve a comenzar como siempre. No pensemos que la derecha se va a quedar con los brazos cruzados, en lo absoluto. Bueno, y yo quería, a propósito de que tú mencionaste al señor Uribe, que está detrás de casi todo lo negativo en relación con América Latina, especialmente contra Venezuela, que hoy precisamente se presentaba y se reconoció culpable el que fue jefe de seguridad de Uribe, que está detenido en Estados Unidos, pero que ha declarado efectivamente que fue digamos que el que coordinó toda la corrupción en torno a narcotráfico y manejo. Yo espero que todo eso toca, no indirectamente precisamente a Uribe, y que algún día también se decidan a procesar a este bandido. Mira, se acabó el tiempo. Uribe algún día tendrá que responder cuentas, no solo por esas cosas, sino por los crímenes como lo de los falsos positivos. Bueno, Uribe lo va a acompañarnos en aquellas. Gracias Luis, gracias Cristina, Lidia y también Elisa por habernos acompañado hoy en el acercamiento a estos desafíos latinoamericanos, y nos vamos con, digamos que continuando con el espíritu que dejaron los olimpistas aquí en el estudio olímpico las dos semanas anteriores, a propósito de que Diana Nayar entra en su última noche en el estrecho de la Florida. Son nuestras imágenes del día con las que nos despedimos. La estadounidense de 62 años cumplió hoy 43 horas nadando desde Cuba hasta Estados Unidos. Dicen que perdió 6 horas de progreso en la tormenta que tuvo lugar anoche entre el domingo y el lunes, pero ahora está entrando en el Golfo, que podría darle una buena corriente en la dirección correcta. Afirmó en su último mensaje en Twitter. Ha sido asediada por el cansancio, las medusas y las amenazas de tiburones. Con estas imágenes de esta nadadora valiente que cruza el estrecho de la Florida nos estamos despidiendo, y se me había olvidado presentarle, Cristina será mañana la moderadora de